informativo. Está con nosotros nuestro invitado en este viernes, lo comentábamos al principio, está con nosotros el secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz. Señor Ruiz, bienvenido a la televisión pública de Andalucía. Buenos días. Muy buenos días y muy bien hallado. Bueno, pues encantado de tenerle aquí. Vamos a empezar con ese tema que se ha convertido en problema para muchísimos andaluces, que es la vivienda. No sé si le gusta, tal y como ha quedado el texto que ha sido aprobado en esa Comisión de Economía del Congreso. Y si le parece útil, que va a servir para resolver problemas. Hombre, lo primero que hay que poner en este caso encima de la mesa es la incapacidad de los partidos políticos de, ante un problema tan grave, tan crucial, y que los ciudadanos incluso han planteado una de las puertas que se abre en la política para la participación ciudadana, como es una ILP, pues la incapacidad de los partidos políticos o de las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo en un documento que plantee una solución. El documento al final parece que va a dejar en este caso en manos de los jueces la interpretación y la capacidad de poder poner una solución a través del juzgado. Yo creo que eso es un error desde la clase política y desde el propio Congreso de los Diputados, que además ha querido hacerlo, no sé si por la gatera, pero sí sacando un proyecto de ley de segunda clase, lo digo porque no se ha hecho en el propio hemiciclo, ¿no?, sino en una comisión, ¿no? Y a mí me preocupa en este caso eso por un lado, y por otro lado pues que una de las pocas puertas que tienen los ciudadanos para participar en la vida política, como es el poder presentar una iniciativa legislativa popular, pues quede prácticamente en nada, y esa frustración puede ser preocupante en cuanto al desapego que tiene la ciudadanía con la política. Siguiendo con el tema de vivienda, si el Partido Andalucista estuviera en el Parlamento andaluz, ¿apoyaría el decreto de función social de la vivienda del Gobierno? Varias cosas. A nosotros nos parece bien ese decreto y nos parece bien que se pongan soluciones, pero lo que nos parece mal es que en este caso, por ejemplo, y hablando de vivienda, la Comunidad Autónoma Andaluza no tiene un plan andaluz de vivienda desde el día 1 de enero de este año. El 2008-2012 llegó a su recta final el 31 de diciembre del año pasado, con lo cual... Un plan que fue además bastante criticado por su no aplicación, evidentemente, ¿no? De hecho muchos de los programas dejaron de aplicarse en el año 2009, es decir, a partir del 2009 el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012 era prácticamente papel mojado. Por eso creo que es importante que ante un problema tan evidente como el de los desahucios haya una solución, y sobre todo me gusta que sea desde Andalucía, desde donde se plantee, pero también creo que es importante que haya un Plan Andaluz de Vivienda donde se definan cuáles van a ser los objetivos y cuáles van a ser las prioridades del Gobierno andaluz. Y la siguiente cuestión es que la propia consejera, que yo creo que tiene un gran interés mediático, como en el caso de esta propuesta, lleva un año sin reunirse con los promotores públicos de vivienda de Andalucía. La asociación que les aglutina a todas las empresas municipales y provinciales de vivienda llevan un año intentando reunirse con la consejera o con su viceconsejero, y no han tenido tiempo en un año de hacerlo. El problema de la vivienda es un problema que todavía afecta a los ciudadanos y que hay que ponerle en este caso solución, y entiendo que la Junta de Andalucía tiene que poner en marcha ya un plan propio. Ampliando un poco la cuestión y el problema, contra la exclusión social, ¿usted cree, como estaban pidiendo desde el Gobierno andaluz, que debe haber, incluso también el PSOE a nivel nacional lo dijo, un plan nacional de acción contra la exclusión social, un plan de emergencia social? La crisis está golpeando sobre todo a las clases y a las personas a las familias más vulnerables. Evidentemente creo y yo concibo que hay que tener una política social dura y además que sea contundente para proteger a las familias que peor lo están pasando en estos momentos, pero lo que sí he hecho en falta en este caso son políticas que activen la creación de empleo, y no las hay ni desde el Gobierno central ni del propio Gobierno andaluz. No hay medidas que creo que... yo entiendo que la mejor política social es una política que cree empleo y que haga que los andaluces y andaluzas puedan tener todos los meses pues un salario digno, y que a raíz de ahí pues tengan un día a día digno, ¿no? ¿El Partido Andalucista está en situación de emergencia? El Partido Andalucista no está en sus mejores momentos, y evidentemente creo que eso también nos puede valer para hacer una reflexión de nuestra propia historia. Un partido que ha hecho mucho por esta tierra, por Andalucía, y que incluso en alguna ocasión ha adoptado decisiones que han sido arriesgadas y que le han pasado factura, pero yo entiendo que a través del momento en el que estamos y que nuestra fuerza está en los ayuntamientos, con casi 500 concejales, participando en casi 100 gobiernos municipales, ese puede ser el punto de inflexión para que volvamos a estar en el Parlamento andaluz y también en el Congreso. Sí, porque realmente las últimas elecciones han sido, tanto las generales como las autonómicas, muy malas para ustedes en lo que a resultados se refiere, y se han convertido en la quinta fuerza política aquí en Andalucía. Yo no sé cómo sienta eso, evidentemente, bien no debe sentar, pero si piensan que los andaluces pues no le dan ningún valor al partido andalucista, además en un momento en el que
que tanto PSOE como Partido Popular, pues parece que las grandes fuerzas políticas tampoco están en el mayor de los favores de cara a la ciudadanía. Quizás habría un momento, una vía para que entrara el Partido Andalucista, y estamos viendo que a tenor de los resultados no es así. Hombre, en un año, desde las últimas elecciones hacia acá, han ocurrido muchas cosas. Para empezar, y se puede ver en los últimos estudios demoscópicos, el bipartidismo pasa por el peor momento. Yo creo que evidentemente el Partido Andalucista tiene una oportunidad, y creo que los andaluces, que además nos lo dicen, que hace falta una fuerza política propia, que defienda sin intereses desde fuera pues los derechos de esta tierra, de Andalucía y de los andaluces y andaluzas, tiene una oportunidad, y yo creo que la vamos a aprovechar siendo un partido. Y precisamente por nuestra debilidad de no estar en el Parlamento andaluz o no estar en el Congreso de los Diputados, tenemos que utilizar la fuerza de sí estar en la calle o sí estar en los pueblos y en las ciudades para poder emerger. Tiene la sensación que tienen que volver a hacerse conocidos, como la gente los hubiera borrado de. Pero yo creo que esto que nos ha pasado a nosotros, que evidentemente es negativo. ¿Por qué les ha pasado esto? ¿Por qué cree? Pues primero, yo creo que esto que nos ha pasado a nosotros le tiene que pasar a todas las fuerzas políticas. Yo creo que todos tenemos que recalcularnos. No creo que ninguna apostará por ello, quiere, señor Ruiz. Pero creo que hace falta, porque yo creo que la política tiene que cambiar, y la forma de hacer política también. No podemos hacer política, no se pueden plantear un modelo político como el de los años 80 o el de los años 90. Yo creo que en este momento, en la que la ciudadanía pide más participación, los partidos políticos tenemos que abrir esas vías. Yo creo que ya ha llegado la hora de algo que llevamos tantos años hablando, como las listas abiertas, como la elección directa. Yo creo que los ciudadanos, cuando votan y eligen o echan una papeleta, deben de decidir quién quiere que sea su alcalde, y que no sea después a merced de frutos de pactos o de acuerdos políticos como se decide, o también el presidente de la propia Junta de Andalucía. Yo entiendo que ha llegado el momento de la participación directa y de que los ciudadanos realmente sientan que están participando, sobre todo en este momento en el que parece que más desapego hay y que menor participación puede haber. Pero claro, esto que usted está pidiendo ahora mismo, o que cree que debería ser así, también lo dicen otras fuerzas políticas. ¿Cuál debe ser el signo de distinción del Partido Andalucista, que en su palabra, en el nombre del partido, dice el andalucismo, en realidad? ¿Esto debería ser una fuerza de distinción para ustedes? ¿Se preocupan los andaluces por el andalucismo, o esto ya ha pasado a un decimoquinto plano? Y mucho menos cuando vemos en este caso las desigualdades también que hay en el territorio, ¿no?, en el Estado español. Vemos como hay comunidades que siguen tirando de la manta, y ese tirón de la manta hace que algunos nos quedemos con los pies fuera, ¿no? Y yo creo que es importante la presencia de contar con una fuerza política como la nuestra, y que evidentemente defienda nuestros intereses, porque al final vemos como hay un reparto de diputados en el Congreso, tanto de PSOE como de PP, que al final votan o aprietan el botoncito beneficiando a otros territorios como Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias. Son tantos ya los que tienen presencia y fuerza que hacen que nosotros pues prácticamente no contemos. Es decir, y ¿cómo hacer que eso cale en la gente? ¿No? Un Porque ejemplo, ¿cómo es posible que estemos todo el día hablando de la independencia de Cataluña cuando en Andalucía tenemos casi el doble de paro que en muchos territorios del Estado español y el triple de la Unión Europea? No se habla de la situación en cuanto al empleo en Andalucía, en cambio sí hablamos de cuestiones como la independencia de Cataluña, ¿no? ¿Y usted estaría a favor de esa independencia o de la cuestión soberanista que estaban planteando desde lo que no estoy a favor, y Esquerra Republicana? Lo que no estoy a favor es de los argumentos. Eso de que ellos tributan más y participan más en el Estado y que por eso tienen que recibir más es incierto, porque al final están usándonos o viendo a Andalucía como una colonia económica. Aquí, cada vez que los andaluces le dan al interruptor de la luz, están tributando y están haciendo que una empresa catalana, porque ya perdimos incluso nuestra empresa como fue sevillana, cada vez que encendemos la luz estamos haciendo que una empresa catalana gane dinero. Nuestros ahorros, los pocos ahorros que podemos tener los andaluces, están dando beneficio a una caja de ahorros catalana, porque ya aquello de la caja de ahorros andaluza también ha quedado ya en el olvido. No está de acuerdo con la forma, pero sí con el fondo. Yo entiendo que los pueblos tienen que tener capacidad de autodefinirse y de querer ser lo que quieran ser, pero evidentemente utilizando el chantaje de la presión económica no es el valor que hay que poner encima de la mesa. ¿Apostaría por una Andalucía independiente? Es inviable totalmente. Andalucía necesita en este caso de la contribución del resto del Estado y desgraciadamente, porque Andalucía está siendo una tierra donde nuestras infraestructuras no se terminan, donde nos están dejando ser productivos y donde precisamente en estos momentos en los que estamos hablando en el Pacto por Andalucía del desarrollo estatutario
En el 2007 el Estatuto de Autonomía decía que Andalucía tenía que ir por el pleno empleo, y no solamente eso, sino que teníamos que poner las condiciones para el retorno de los andaluces emigrados porque no hubiera empleo. Lejos de eso tenemos el récord de paro de España y el récord de paro de la Unión Europea. Ha mencionado el Pacto por Andalucía, ustedes están en esas conversaciones, en esas reuniones, que no sé qué tal marchan, si van hacia buen puerto. No nos gusta cómo marchan, porque yo entiendo que si el Pacto por Andalucía se entendía que debía de ser un pacto por el empleo y de que era una prioridad, no podemos tener una reunión cada 15 días o cada 20 o cada una vez al mes. Yo entiendo que si hay interés en que el Pacto por Andalucía sea un documento vivo, en que sea un documento que se dijo que iba a ser para el día 28 de febrero y por el camino que vamos va a ser para el 28 de febrero del 2014, tenemos, si hace falta, que nos veamos todos los días y que crucemos documentos y que lleguemos al mayor acuerdo lo antes posible. Y el ritmo, evidentemente, no es el ritmo que el Partido Andalucista quiere, y lo dijimos y lo manifestamos en la última reunión, en la cuarta reunión de la mesa política en el Parlamento, y parece que se le va a dar otro ritmo, pero yo creo que tampoco es el adecuado. Sobre financiación autonómica, ¿cuál sería la apuesta del Partido Andalucista? ¿Están de acuerdo con la visión que tienen desde el gobierno andaluz, que el reparto debería ser por población, por los servicios que se dan, o tienen una visión totalmente distinta? El Partido Andalucista fue la única fuerza política que no apoyó el Estatuto de Autonomía, que está vigente en el 2007. Izquierda Unida, PSOE y Partido Popular le pidieron a los andaluces el voto afirmativo. El estatuto salió adelante y es nuestro estatuto y nosotros lo apoyamos. Para nosotros debe de cumplirse. Hay una disposición adicional en él mismo que dice que Andalucía debe de tener las inversiones del Estado según el peso de la población andaluza en el Estado. El señor Zapatero se fue de la Moncloa debiéndole a Andalucía 1.504 millones de euros. El señor Rajoy, que no podía ser menos, en los dos ejercicios presupuestarios ya lleva 675 millones de euros. 2.179 millones de euros le debe el Estado a Andalucía, incumpliendo el Estatuto de Autonomía que PSOE, PP e Izquierda Unida apoyaron y que pidieron a los andaluces que refrendaran. Nosotros entendemos que esa cantidad de dinero es importante para hacer Andalucía una tierra más próspera, para que acabemos nuestras infraestructuras. Autovía del Mediterráneo, en toda Europa, solo está empantanada y paralizada en la costa tropical de Granada. Autovía del Olivar, o por ejemplo, que algo que es tan importante en la economía y en la creación de empleo en un territorio como el de Cádiz, como es el puerto de Algeciras, que tenga una salida ferroviaria acorde a la importancia del segundo puerto más importante de movimiento de contenedores de Europa. Usted es tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Imagino que la situación económica no solamente de su ayuntamiento, sino en líneas generales la entiende muy bien. Es muy mala, es muy delicada la situación de los ayuntamientos en general y aquí en particular en Andalucía. ¿A usted le gusta, por ejemplo, la reforma de la administración local diseñada por el Partido Popular? La reforma ha puesto el dedo, o ha señalado en este caso a los ayuntamientos como si fueran los culpables de la situación, y es incierto. Los ayuntamientos, aquello que también se decía históricamente del 33-33-33 en cuanto a la gestión de los recursos públicos, ha quedado muy lejos. El Estado administra en torno al 54%, las comunidades autónomas en torno al 33% y los ayuntamientos apenas el 12%. Y somos incapaces de poner en marcha nuestras propias competencias y evidentemente eso se puede ver. Los ciudadanos, la administración más cercana es el ayuntamiento. Si esa reforma va a darle más poder a las diputaciones y quitarle poder a los pequeños ayuntamientos, es un auténtico error, porque hablando precisamente de exclusión social, si hay alguien que está en todos los municipios y que está atendiendo a los ciudadanos que lo están pasando mal, son los servicios comunitarios sociales que tienen los ayuntamientos y que están prestando una gran labor. Luego, no nos gusta esa reforma y sobre todo lo que no nos gusta es que parezca que se quiera culpar en este caso a los ayuntamientos de la situación económica. Estaba pensando que lo que antes me contaba sobre el Partido Andalucista es un poco la visión de, en situación de crisis, lo importante es que se pueda hacer una reflexión y se pueda salir mejor de esta crisis. ¿Ustedes han solucionado la crisis interna después de la marcha de Pilar González? Perdona, pero es que ya no nos quedaba más remedio. Evidentemente que la hemos solucionado. ¿Era eso o hundirse del todo? Hemos hecho una reflexión, hemos aprobado un documento en nuestro Congreso y todos nos hemos puesto a una y evidentemente entendemos, primero, analizar, ¿es necesario un partido como el nuestro en Andalucía? Sí. Es necesario que todos nos pongamos a una y que hagamos una fuerza política cercana a los ciudadanos y que podamos ser la voz de los ciudadanos en este momento en el Parlamento de Andalucía. Sí, pues todos nos hemos puesto en esa línea y toda la organización, como he dicho, con importante implantación en muchos ayuntamientos, pues va en línea de recuperar el espacio que hemos perdido años atrás.
¿Siente que le está echando mucho valor a estar al frente ahora del Partido Andalucista? Milito en este partido desde los 18 años y para mí es un auténtico orgullo ser su secretario general y para mí es un auténtico honor el representar a todos mis compañeros y a este partido. Bueno, pues tengo aquí otros compañeros en la mesa que seguro que quieren preguntarle. Sí. Paco Lobatón. Muy buenos días. Buenos días. Hace un momento, a propósito del Partido Socialista y de los cambios que se vislumbran en el liderazgo, teníamos aquí un debate entre nosotros sobre qué era primero, si la estructura de los partidos o los liderazgos, ¿no? Yo le quiero transmitir un poco ese debate o llevarlo a su terreno, al del Partido Andalucista, y preguntarle, el modelo de partido que ustedes han diseñado, después de toda la crisis que ya acaba de comentar, ¿lo consideran un modelo de referencia? Y segundo, ¿su liderazgo es el que necesita ahora el partido para emerger, como ha dicho usted mismo, a la vida política? El modelo de partido, el nuestro en este caso, en el que no hay aparato porque no hay capacidad económica para tenerlo, en el que hemos cambiado incluso la forma de comunicarnos entre nosotros mismos e incluso la forma de tomar decisiones, yo creo que es un modelo mucho más avanzado a estos momentos. Esos partidos, o los partidos, no voy a decir, los partidos poderosos que tienen esos aparatos, que tienen que utilizar incluso las administraciones o las instituciones para poder tener a sus cargos, yo creo que es un modelo ya desfasado. Creo que es importante que ya pasemos página y que hagamos política de una forma distinta. En cuanto a mi liderazgo... Perdone que le diga, parece que ustedes han hecho de la necesidad virtud, pero esa es la virtud necesaria, incluso si ustedes dieran el salto, si hicieran una emergencia política y tuvieran no solo presencia en ayuntamientos, sino en el Parlamento, incluso en el gobierno de la comunidad. Evidentemente sí, yo entiendo que los tiempos han cambiado y, como decía antes, ya no se puede hacer política como en los años 80, como en los años 90. Los ciudadanos, y se puede ver incluso porque para nosotros una herramienta fundamental y básica son las redes sociales. En las redes sociales hay una capacidad de comunicación con los ciudadanos muy abierta y eso yo creo que nos está enriqueciendo en la crítica o en lo que los ciudadanos pueden decir de nosotros o de nuestras decisiones. Y como decía al final, en cuanto al liderazgo, pues yo espero, y en este caso seré secretario general, que devuelva al Partido Andalucista a las instituciones donde en estos momentos no estamos. Lalia González. Antonio, buenos días. Yo creo que desde luego valor no le falta, pero sí me gustaría saber cómo piensa resolver uno de los grandes problemas que supongo al que se enfrenta, como es la situación económica. Creo que en la última campaña le hicieron con créditos personales, de una manera, absolutamente artesanal, ¿no? ¿Y tiene alguna solución eso, si dada la representación, cómo allegar fondos, cómo conseguir unos recursos para su acción política? Bueno, la verdad es que evidentemente nosotros contamos con menos fondos que otros partidos que sí están en las administraciones, pero estamos consiguiendo, y a través de nuestros militantes que están haciendo aportaciones y de nuestros cargos públicos, pues salir adelante, y evidentemente entiendo que eso no va a ser un problema en cuanto a hacer política. Yo creo que los ciudadanos también están un poco cansados de esos partidos políticos que hacen esas macro campañas en una situación económica como la actual, ¿no? Me preocupa más la situación económica de Andalucía que la situación económica del Partido Andalucista, porque para nosotros el valor de nuestros militantes, los más de 6.000 militantes con los que contamos, o los 500 concejales con los que tenemos repartidos por todo el territorio andaluz, pueden ser voces o pueden ser una herramienta importante para hacer campaña en ese sentido. Magdalena Trillo. Pues muy buenos días. Yo querría ir al fondo del planteamiento del Partido Andalucista. ¿No piensan que en 30 años de democracia el Partido Socialista ha dejado al andalucismo, a su partido, sin bandera y sin discurso realmente para poder conseguir realmente que haya una penetración como en otras comunidades? Porque planteaba inicialmente que han hecho una reflexión interna, que parten de que hay una necesidad de este partido. Sin embargo, yo tengo la percepción de que no tiene espacio este partido porque se lo ha ido comiendo el Partido Socialista, y bueno, ya en el último año de mala mano de Izquierda Unida, con esta política que están haciendo también mucho más nacionalista en el sentido bueno de la palabra, yo creo que hay todavía menos espacio, no sé qué. Bueno, al final el tiempo es el que pone y quita razones, ¿no? Ese era el sentido de Alfonso Guerra en los años 80, de que el Partido Nacionalista de Andalucía era el Partido Socialista. A día de hoy, ¿ustedes piensan que los diputados del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados defienden a Andalucía? ¿O son un lobby como pueden ser los diputados catalanes, vascos, gallegos, canarios, aragoneses, valencianos, de fuerzas políticas nacionalistas? Yo estoy convencido de que no. Porque al final, incluso teniendo mayoría absoluta como tiene el señor Rajoy en el Congreso de los Diputados, termina sentándose a negociar, a pactar
y a intentar conseguir apoyos de otras fuerzas políticas, y eso evidentemente es a costa o a cambio de mayor prestación o de mayor inversión en otros territorios. Yo entiendo que los diputados, incluso es más, si ustedes entran en la página web del Congreso de los Diputados pueden ver que hay 2 diputados del PSOE, señor Alfonso Guerra y señor Viera, que no han hecho absolutamente nada desde su escaño, nada de nada. Los demás todos han presentado iniciativas, preguntas. Hombre, yo entiendo que el señor Guerra lleva mucho tiempo y no tiene apetencia en este caso por batirse el cobre por cuestiones de su demarcación, como puede ser Sevilla, y que el caso del señor Viera es que parece otra cuestión, ¿no? Que a lo mejor lo que se ha buscado es su aforamiento en lugar de que vaya a trabajar al Congreso de los Diputados. Es necesario, y ahora más que nunca, que haya una presencia andalucista en el Congreso de los Diputados para intentar conseguir lo que otros están haciendo a día de hoy. Muy breve, Yo Juan Carlos. iba a hacer la pregunta a Magdalena, así que simplemente la completo, porque creo que le han quitado todo el espacio, así que como digo, la completo. Le han quitado todo el espacio, llega UPyD y le quita lo poquito que tenían. UPyD no tiene absolutamente nada que ver con el partido andalucista. Es más, por ejemplo, UPyD apoya la reforma que plantea el Partido Popular en cuanto a la ley de haciendas locales. UPyD es un partido que se presenta a las elecciones diciendo que la autonomía andaluza es un chiringuito, o diciendo que hay que eliminar los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. El Partido Andalucista entiende que en la autonomía andaluza, después de más de 30 años, se han cometido errores, pero es un valor y es necesario. Y además, precisamente en esta tierra, donde hay más familias que están al borde de la exclusión social, es donde más falta hace ese poder autonómico y ese poder andaluz. Y yo lo que creo, y entiendo evidentemente, que se han fallado muchas cosas, incluso se pide perdón por lo que ha fallado, pero yo entiendo que aquí hace falta políticas activas y sobre todo más poder andaluz para sacar esta tierra adelante. Pues Antonio Jesús Ruiz, secretario general del Partido Andalucista, muchas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en la Televisión Pública de Andalucía. Muchas gracias a vosotros. Un placer.